Hola jóvenes, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que son las clases asincrónicas, ¿ya? Esto debido a la movilidad que hemos estado teniendo estas últimas semanas por motivo de las clases prácticas que nos obligan de cierta forma a tener que asistir a la sede. Entonces, para que no tengan que estarse conectando desde la micro o desde el mismo laboratorio donde pueden estar, mejor ver los videos en otro momento. ¿M? Y así no tenemos que estar en el horario de clase mismo em, teniendo esta cátedra. ¿Ya? Así que hoy nos corresponde ver lo que son los métodos Ruban-Pillar y su level stopping en su parte teórica. Ya también vamos a estar haciendo un par de ejercicios de estos métodos y que van a ser también parte de la evaluación por la que les voy a estar preguntando la semana posterior a la presentación de las maquetas o los diseños del método de explotación que ustedes tienen que realizar. Eh, y en ese caso, entonces vamos a trabajar con lo siguiente. Lo de hoy entonces les va a servir para crear sus maquetas y también ahí darle mayor énfasis a algunos puntos relacionados con las labores principales o la infraestructura que tiene relación con el método asignado. Entonces el Roman Pillar, eh, ¿qué tiene de particular? Básicamente eh, que este método va a estar aplicado a mantos, ¿m? Yacimientos estratoligados. ¿De qué tipo de roca? Principalmente sedimentaria, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a encontrar mucho cuando estemos realizando extracción de minerales de carbón, caliza, arcillas, em, ya todo eso que tenga relación con depósitos sedimentarios. Entonces también con sal y potasio, algo de plomo, vamos a estar aplicando ahí el Roman Pillar y en algunos casos también para la extracción de oro. Ya también hay unos casos bien particulares y bien populares de minas de oro que han trabajado con este método de explotación, ya con el Ruban Pillar. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Básicamente es trabajar en diferentes frentes al mismo tiempo. Ya por eso yo le agregué esta imagen acá. Con el Ruban Pillar, nosotros podemos estar trabajando en diferentes caserones, ¿ya? O en diferentes frentes de explotación con labores mineras distintas. ¿M? Por ejemplo, en este sector se está haciendo el carguío, eh, acá tenemos perforación y en este costado derecho tenemos lo que es el carguío de explosivos. ¿Ya? Entonces el Roman Pillar también es como bien versátil o bien flexible con respecto a las tareas o labores que se pueden estar realizando en la extracción del mineral. Ya, eso permite que sea un método bien productivo también. A pesar de que es subterráneo y a pesar de que se explotan yacimientos que no son muy grandes, como los mantos, de todas formas es productivo. ¿Ya? Por la posibilidad que hay de trabajar en distintas frentes al mismo tiempo. Principalmente por eso. Entonces, el Roman Pillar tiene su nombre eh, que viene por la traducción. Bueno, en el caso del español nuestro, sería como cámaras y pilares, ¿ya? O habitaciones y pilares también puede ser. Pero nosotros le llamamos caserones y pilares porque lo que se va a estar realizando son pequeños caserones que al final de cuentas
se van a transformar en calles. Ya también muchos lo conocen como las calles, los sectores que hay entre pilares. No tanto como caserones, pero la traducción más conocida o más típica de este método es como caserones y pilares. Entonces, ¿cuál es la función de los pilares? Básicamente, soportar el techo, ¿ya? Cumplen una función o una labor de estabilidad de la zona. Entonces, de esa forma impiden los derrumbes, ¿ya? ¿Qué pasa? Que con este método, en algunos casos se intenta adelgazar los pilares lo que más se pueda, cosa de poder también aumentar lo que va a ser la recuperación de mineral. Y entonces, pilares que pueden tener 4 metros de ancho, en algunos casos se intentan dejar de 2 metros, o en casos más extremos aún, se saca el pilar completo. ¿Mm? Siempre y cuando las condiciones geotécnicas o geomecánicas permitan hacer eso, ¿ya? O sea, tenemos que hacer muchos estudios con respecto a la sostenibilidad natural que presenta este método para ver la posibilidad de extraer un pilar completo, porque puede pasar que se generen derrumbes al hacer eso. Entonces, véanlo como parte de aplicar un concepto abierto en una casa, ¿ya? Ese término que está como tan de moda, que en las casas se esté aplicando el concepto abierto, removiendo o sacando, quitando algunas paredes. eh, También ahí hay que hacer análisis de ver el soporte del techo, si hay una posibilidad de que se caiga, se ponen las vigas, ¿ya? Bueno, en este caso no se pueden poner vigas, pero sí se puede hacer una fortificación artificial, ¿ya? Como el tipo pernos con mallas, o en casos más extremos con shotcrete también. ¿M? Pero tiene relación con lo mismo, entonces, con lo que soporta el techo una vez que queda esa superficie libre. ¿No? Bueno, acá hay temas que son mucho más específicos, que tienen que ver con la carga hidráulica y una serie de temas que son más ya relacionados con la geomecánica misma, y probablemente en estabilidad del macizo más adelante ustedes van a estar tocando esos temas. Ya no me competen a mí darle mayor información o especificar más al respecto, pero se puede hacer, se pueden adelgazar pilares, se pueden quitar pilares incluso, si es que las condiciones de estabilidad lo permiten. En temas subterráneos de métodos de explotación, siempre hay que estar evaluando la geotecnia, ¿m? Y la estabilidad. Eso yo se lo vengo mencionando de hace rato, ¿ya? Una de las componentes principales entonces de un método de explotación subterráneo es la estabilidad, porque en el caso que llegasen a haber derrumbes, lo más probable es que van a haber accidentes fatales también, ¿ya? La distribución de los pilares va a ser, eh, bueno, en este caso tenemos acá una figura que muestra más o menos una relación de un pilar por tres caserones. ¿Ya qué quiere decir esto? Que, eh, por ejemplo, si tenemos pilares de 4 por 4 o de 5 por 5, aquí vamos a tener 5 metros también hacia acá, 5 metros hacia acá y 5 metros hacia acá. ¿Ya? O sea, la relación teórica que debería haber entre pilares y caserones, o estas cámaras o habitaciones que se van a ir sacando, extrayendo, que es como la unidad de explotación del Roman Pillar, debería ser de 3 a 1, ¿ya? 3 caserones por un pilar. Eso en teoría se tiene que fundamentar siempre con el tema de la estabilidad. Ya por eso aquí está el sigma B también involucrado. Ya toda esa carga puntual entonces que va a estar en diferentes zonas, y que se va a estar ejerciendo ahí y que va a estar generando alguna probabilidad de desprendimiento material, se tiene que justificar, y de esa forma incluso los pilares podrían aumentar su extensión. ¿M?
quitando el espacio a los caserones o a las calles que van a quedar entre pilares, o si la competencia de la roca es más alta de lo que esperábamos y por lo tanto su estabilidad es mayor, nosotros podríamos adelgazar los pilares en ese caso, ¿ya? Así que eh, podríamos decir que todo va a depender de cuánta carga, cuánta presión va a soportar un pilar en la superficie vacía que va a estar representada por los caserones o las calles por donde se van a estar moviendo tanto equipos como personal. Eh, entonces, pilares pequeños nos van a servir para poder nosotros recuperar más mineral. ¿Ya? El Ruban Pillar, bueno, y también el Soleil Stopping, son métodos que funcionan con caserones abiertos, por lo tanto estas zonas siempre van a quedar ahí eh, como libres para el movimiento personal o de maquinaria. Y eso también, esa ventaja también va a ser una de las desventajas, porque esta superficie libre en algún momento puede tener la tendencia de ceder y podrían caer planchones en diferentes sectores. ¿Ya? Por eso los pilares no se pueden adelgazar tanto, no se puede exigir tanto lo que va a ser eh, este sostenimiento natural que va a tener nuestro método. Otra desventaja que presentan estos métodos es que el pilar va a ser parte del yacimiento mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar dejando mineral dentro del método de explotación. Y en ese caso, eso va a impedir que podamos tener una recuperación mayor de mineral. Ya, pero bueno, sumando y restando, de todas formas, la recuperación del Roman Pillar sigue siendo positiva. Vamos a ver distintas aplicaciones del Roman Pillar. Bueno, esta es la del Roman Pillar clásico. ¿Cuál es el Roman Pillar clásico? El que se explota como en una sola fase. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene como dos niveles ni tres niveles, sino que solamente uno por donde se van a estar moviendo las máquinas y los operarios y vamos a estar realizando la extracción del mineral. Entonces, en esta misma zona, en la misma cota. ¿Ya? ¿En qué caso entonces vamos a encontrar un Roman Pillar clásico como este? Va a ser cuando nuestra inclinación del manto no sea mayor a 5 grados, ¿ya? Idealmente 5, 7, bueno, no más de 10, no más de 10 grados de inclinación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar prácticamente horizontal el manto. Y la potencia o el espesor de la capa mineral no debiese superar tampoco los 10 metros, ¿ya? Para aplicar un Roman Pillar clásico. Entonces, con esas condiciones, nosotros podríamos tener eh, la explotación en una sola fase. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos generar diferentes niveles de explotación. Lo otro es que el ancho, el largo y el ancho de la zona donde se va a estar explotando, estas secciones, cómo se va a dividir el manto en diferentes secciones, es variable, ¿ya? Pero en general lo encontramos de 150 metros en adelante, ¿ya? La sección que se va a estar explotando y que se podría llegar a sacar incluso en una semana, ¿m? Todo ese sector de una sección, ¿ya? El método, como es tan productivo, va a permitir entonces la extracción de mineral relativamente rápida. Eh, Vamos a ver que esta ventaja de tener las calles y zonas abiertas va a permitir también que podamos estar trabajando en diferentes sectores y en 7 o 10 frentes al mismo tiempo. ¿M? Una producción continua y que va a ser positiva en términos de el poder nosotros obtener resultados en términos de toneladas por día que se van a estar perforando, trotando, cargando y transportando. Ya, en ese caso entonces eh, vamos a poder tener dos zonas de perforación, dos zonas de cargueo explosivo, dos zonas de carga y transporte mineral
Y en este caso el Roman Pillar también hay algo que lo hace particular y que no se da con otros métodos. Es que en la misma zona de trabajo uno puede estar haciendo las 4 operaciones unitarias principales de extracción de mineral, ¿ya? La perforación, la tronadura, el carguillo y transporte. Eso no se da en ningún otro método subterráneo, solo en el Roman Pillar, que en el mismo nivel, en la misma zona o cota de trabajo, se pueda estar haciendo toda la producción o extracción del mineral. Ya, en los otros métodos se hacen niveles distintos. Vamos a ver con el stopping que hay un nivel de perforación, otro nivel de carga, otro nivel de transporte. ¿Ya? En cambio acá en el Roman Pillar tenemos todo a la misma cota, a la misma altura, en el mismo nivel. O sea, están todas las máquinas transitando por el sector donde se están haciendo los trabajos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos camiones, cargadores, perforadoras, camionetas también que no se ven acá, operarios, ya ayudantes de perforadoras, por ejemplo, topógrafos también se pueden estar moviendo por ahí, etcétera, etcétera. Todo en el mismo nivel. Tenemos variantes como el Post-Roman Pillar. ¿Cuándo se aplica el Post-Roman Pillar? Bueno, la particularidad de esta variante del Roman Pillar clásico, que se conoce como Post-Roman Pillar, es que la inclinación es tal que no permite explotarlo en una sola fase o en una sola cota. Entonces hay que comenzar a ascender en la explotación. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el primer nivel se hizo acá, se termina y se rellena. Es algo muy parecido a lo que se da con el cut and fill también, ya que se termina una zona y se rellena y después sobre esa zona que se rellenó se vuelve a trabajar y a realizar la operación de la extracción. Ya, eso es porque la inclinación de 20 a 25 grados que hay acá con respecto a la horizontal no permite una sola extracción, o más bien se va a estar dando prioridad a una extracción sin inclinación. ¿Ya? Con este relleno que se hace de los niveles, lo que se busca es que se mantenga una superficie pareja y horizontal de trabajo, a pesar de que el manto va a estar inclinado. Ya, eso en el caso del post-Roman Pillar, cuando haya una inclinación prolongada del manto y al mismo tiempo el manto tenga espesores, bueno, acá no está descrito en el texto, pero si el manto tiene espesores superiores a 10 metros, que sería este caso, ¿m? También se puede aplicar el post-Roman Pillar y se recomienda que se aplique en ese caso. Otra variante del Roman Pillar clásico es el Step Roman Pillar. ¿M? Eh, si ustedes lo ven, vamos a tener una condición muy parecida a la de la anterior, a la del post-Roman Pillar. Pero, ¿cuál es la particularidad acá? Que se da la prioridad a realizar la explotación sin rellenar las zonas. O sea, se realiza una explotación así tal como está inclinado el manto. Ya no se va rellenando para que quede horizontal, sino que se hace la explotación así tal cual como está, con la inclinación que tenga, que en muchos casos puede llegar a tener 30 grados. ¿Ya? Esa es una inclinación considerable. ¿Ya? Es una inclinación considerable y que en algunos casos podría traerles complicaciones a los equipos de carga y transporte. ¿Ya? Sobre todo a esos porque esos equipos no están como acondicionados para vencer pendientes tan pronunciadas. Pero cómo se amortiza un poco este tema de lo que va a hacer la pendiente tan prolongada es realizando otro tipo de pendiente en esa dirección, ya que no va a ser tan prolongada como la que tenemos en esta dirección. Y en ese caso, entonces, los equipos de carga y transporte van a poder soportar ese tipo de inclinaciones, ya de pendientes.
El otro tema que es bien particular, en este caso del Step Roman Pillar, es que si ustedes ven la figura acá, también les va a quedar claro, los espesores no son tan altos, ¿ya? Entonces se le da prioridad a la aplicación de un Step Roman Pillar por sobre un Roman Pillar clásico o por sobre un Post Roman Pillar cuando el espesor es relativamente bajo, 2,5 metros de espesor. ¿Ya? Con eso entonces nosotros ya sabemos que tenemos que aplicar ahí esta variante del método de explotación. ¿Ya? Bueno, ahí los equipos van a estar como súper justos para moverse, sobre todo en la zona del techo, por lo tanto vamos a tener que ocupar perforadoras, jumbos pequeños, cargadores frontales pequeños, o sea, no cargadores frontales, sino que equipos LHD, ¿m? Pequeños, y camiones de bajo perfil también pequeños. Ya todo ahí va a reducir entonces su tamaño en el caso de que se tenga que explotar con esta variante el método por Roman Pillar. En el caso del movimiento material, ¿qué va a pasar? Que, bueno, también tenemos Roman Pillar manuales. Si ustedes se fijan en esta imagen, ahí tenemos perforación manual, hay inclinaciones de unos 30 grados aproximadamente, que, bueno, los operarios la van a soportar también, soportando, valga la redundancia, a través de una cuerda de vida o una liana que va a darle la posibilidad de estar ahí anclado a la frente donde se va a estar trabajando. Y en el caso de la carga y el transporte también se va a estar trasladando de esa forma. En el caso que se quiera aplicar una variante manual de este método que no es común para nada, ¿ya? Incluso yo creo que ya básicamente está extinta esa variante manual. ¿Ya? Pero en el caso de que el movimiento material entonces sea por esta medida, tendría que ser de esta forma, entonces el traspaso de material de un sector a otro, bien acá se ven como una especie eh, de, de zanja recolectora donde se va a estar depositando el material y se va a estar trasladando entonces al nivel de transporte. En este caso el nivel de transporte va a estar en otra zona, ¿ya? Que va a ser a través de rieles también que se va a estar llevando ese material a la zona de acopio, bueno, en la planta principalmente. Y a caso contrario, entonces, cuando tengamos máquinas que aquí el carril de transporte se realiza en la misma zona donde se está realizando la perforación y tronadura, se aprovechan bien los espacios acá, en el caso de que sea más manual este sistema. También acá se dejan espacios más pequeños porque no es necesario que las máquinas estén em, transitando por ahí. Y así que, bueno, dentro de estas imágenes también podemos ver perforadoras que pueden realizar el trabajo tanto vertical como horizontal. Esa es otra particularidad que tenemos en esta imagen. Perforadoras que van a estar realizando el trabajo vertical y horizontal. Entonces, el Roman Pillar se va a caracterizar por ser un método bien flexible y con distintos tipos de aplicaciones. Ya cuando los mantos tengan potencias grandes, ¿qué quiere decir esto? Espesores entre 10 a 20 metros, vamos a poder incluir ahí lo que van a ser los cargadores frontales. Ya porque el cargador frontal va a estar en posición de poder mover más mineral que lo que son los LHD. Pero eso siempre y cuando entonces el manto se comporte de esa forma, con espesores de 10 a 20 metros. ¿M? Entonces por eso acá la superficie va a quedar libre en esa zona completa. Cuando se den estas condiciones también, el método de Roman Pillar clásico se va a comportar, o sea, va a seguir siendo Roman Pillar clásico, pero se va a dividir en fases. Y entonces aquí, por ejemplo, a este nivel tenemos la primera fase
acá tenemos la segunda fase y acá la tercera fase. O sea, se va a explotar como a través de bóvedas. Ya que se le conoce esta explotación por mediante bóvedas, bueno, básicamente es aplicar un sistema de banqueo dentro de nuestra zona subterránea de trabajo. Y eso es lo que está pasando acá entonces. Se están aplicando como banqueos para realizar la extracción del mineral y aplicando diferentes fases de explotación. Ya las fases serían como los bancos que se van a ir generando dentro del método. Esto no pasa mucho que los mantos superen los 10 o 20 metros de espesor, pero si es que llegase a pasar, esta sería como la forma correcta entonces de generar las calles o los caserones donde se va a estar trabajando. ¿Ya? Bajo este contexto de mantos de gran espesor. En el caso que sean mantos típicos de entre 4 a 5 metros de espesor o quizás que puedan llegar hasta 10, vamos a tener que ahí el carguillo se va a hacer con los LHD clásicos y los camiones de bajo perfil, ya cosa que no se supere entonces en estos sectores la altura máxima permitida por los equipos de bajo perfil. En el caso de la ventilación va a tener algunas complicaciones y esto se da también porque al estar tantos equipos trabajando de forma simultánea o paralela, ¿m? En un sector y otro, en diferentes frentes de trabajo, va a haber mucha contaminación, mucho consumo de combustible. Y eso se va a ir, bueno, mediante la combustión de lo que van a hacer los equipos, se va a ir liberando al ambiente, a esta zona de trabajo, por lo tanto exigiendo mucho más lo que va a hacer todo lo que tenga relación con limpiar o renovar el aire que va a estar contaminado o viciado. Y entonces en ese caso, ¿qué es lo que se hace en el Roman Pillar? Bueno, es generar portales para poder distribuir bien lo que va a ser el aire limpio, ¿m? Y renovar entonces de esa forma y extraer lo que va a ser el aire contaminado, ya que va a tener mucha relación con el consumo de combustible de los equipos que están trabajando en las zonas. Eh, entonces aquí con los portales entonces vamos a direccionar lo que va a ser el flujo del aire y eso se va a apoyar aún más, en algunos casos va a ser necesario el apoyo entonces de la ventilación mecánica, ¿ya? Con ventiladores auxiliares que no son tan grandes, no ocupan tanto espacio, vamos a poder también optimizar aún más lo que va a ser este proceso de la ventilación del sector. Va a ser compleja, ¿por qué? Principalmente porque hay que direccionar los sectores hacia donde nosotros queremos llevar este aire limpio para renovar entonces el lugar de trabajo y así podamos cumplir la norma, ¿m? La norma, la ley, que nos pide que en este caso en el método Roman Pillar tengamos flujos de aire o velocidades del aire que estén alrededor de 30 a 40 metros por minuto. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener en el caso del Roman Pillar como exigencia legal. ¿Ya? No podemos estar bajo eso para poder nosotros trabajar con este método. Bueno, aquí hay un video que resume básicamente lo mismo que les acabo de compartir. Les va a ayudar también de forma gráfica a poder ustedes complementar su maqueta. En el caso que tengan que trabajar con Roman Pillar, la idea es que la maqueta quede muy parecida a lo que está acá y que ustedes también puedan eh, bueno, justificar el formato de trabajo en cada sector. No olviden que el Roman Pillar también necesita una rampa para poder realizar todos los trabajos, primeramente para poder llegar a la zona a trabajar, ¿ya? Para poder llegar desde la superficie hasta la zona subterránea donde se va a estar trabajando. Entonces con este video les va a quedar mucho más claro todo lo que tiene relación con la aplicación de este método. ¿Ven? Se tiene que construir una rampa primero, si no, no se puede llegar al manto que va a estar en la zona subterránea. Y ahí entonces se van a estar aplicando en diferentes frentes las labores relacionadas con la extracción del mineral.
desde la perforación, pasando por el carguillo explosivo, la tronadura, carga y transporte de material fragmentado. Bueno, estos videos son bien interesantes y puede que le ayuden aún más que las imágenes para poder realizar en la construcción de la maqueta y para entender en términos generales eh, cómo se trabaja en este método, ¿ya? Bueno, acá lo que impide que sea aún más productivo este método por Roman Pilar es básicamente el tiempo que se tiene que detener la faena producto de las tronaduras, ¿ya? Porque cuando se hace la tronadura, ninguno de estos equipos va a poder estar ahí trabajando, poniendo fortificación o perforando, cargando y transportando material. Y al momento de la tronadura, entonces se tienen que evacuar todas estas zonas, dejarlas libres por unos 30 minutos por lo menos, para que se pueda realizar entonces la extracción de los gases viciados, que en este caso van a ser producto de la combustión de los explosivos. Otro método que funciona con caserones abiertos, que también pide que se trabaje con una competencia de roca relativamente alta, o no, no relativamente alta, tiene que ser la más alta posible, es el sublevel stopping, ¿ya? Entonces, eh, bueno, acá el nombre se explica solo prácticamente, ¿ya? Subniveles tienen que haber de perforación y de producción en general, porque después estas perforaciones se tienen que cargar con explosivos para que podamos obtener entonces, una vez que se hacen las tronaduras, este material fragmentado que se va a ir posicionando en la parte baja, conocida como la zanja recolectora de mineral, para su posterior extracción a través de las estocadas, ¿ya? Entonces este método podríamos decir que va a ser uno de los más completos en términos de labores que están relacionadas a la extracción del mineral, ¿ya? Y puede que dentro de las maquetas sea una de las más complejas por la cantidad de desarrollos o trabajos que se tienen que hacer para poder extraer, cargar y transportar el mineral. Y entonces en algunos casos el solar stopping va a estar haciendo perforaciones radiales, en otros va a hacer perforaciones horizontales o verticales, ¿m? Para poder extraer lo que va a ser el mineral presente en esta veta, que deben ser vetas eh, de espesores relativamente altos, ¿ya? Para que se pueda aplicar un level stopping tradicional. El ancho de estas vetas debería variar entre unos 15 a 20 metros, 25 metros en algunos casos, ya para que se puedan aplicar estos pozos radiales para la extracción del mineral. Entonces el sublevel stopping también va a tener variantes, ya, pero primero vamos a ver cómo se comporta el sublevel stopping tradicional. El sublevel stopping tradicional entonces necesita por lo menos tener un espesor de 2 metros de la veta. Y yo diría que con eso igual quedamos cortos, a pesar de que cuando las vetas son tan angostas, los subniveles de perforación no se hacen dentro del mismo mineral, ¿ya? Esa es otra particularidad que en el caso del sublevel stopping vamos a tener que los subniveles de perforación se van a hacer en la mayoría de los casos en la misma veta que forma parte del mineral, ¿no? Cuando las vetas son más angostas, o sea, menores a 5 metros,
se opta por hacer los subniveles en el estéril, ya que estaría reflejado o representado acá por esta masa rocosa gris, que va a estar acompañando al mineral naranjo. Pero bueno, en la mayoría de los casos se opta por darle preferencia a vetas más potentes. ¿Qué quiere decir esto? Con espesores mayores a 5 metros para poder aplicar lo que va a ser este Soul Level Stopping tradicional. También otra característica que tiene que estar presente es que la inclinación de las vetas sea superior a 50, ¿ya? Idealmente superior a 60 grados, para que los efectos de gravedad hagan lo suyo, ¿ya? La parte que les corresponde a ellos, que es permitir que el mineral llegue a la parte baja de la zanja, ¿ya? Que se recepciona y que caiga como en esta especie de embudo que lo va a estar esperando para poder, bueno, mantenerlo ahí un tiempo y después de que ingresan los equipos de carguío, comenzar a extraer este volumen que va a estar esponjado del mineral que se va a estar explotando en los subniveles superiores. Y entonces el sublevel stopping tradicional va a variar, o sea, va a depender mucho de la beta, de cuánto estemos hablando con respecto a la cantidad de subniveles que va a estar presente. Pero por ejemplo acá en esta beta que, o en este caserón que se va a estar generando dentro de la beta, ¿a qué se le llama caserón? Bueno, va a ser a todas las zonas que va a quedar libre una vez que se va a extraer el mineral, ¿ya? Entonces el caserón sería como todo este sector que está como blanco acá, que una vez que se saca el mineral queda completamente blanco, vacío. Ese es el caserón del Solar Stopping. Eh, Va a depender mucho entonces del tamaño del caserón, cuántos subniveles podemos aplicar, pero a pesar de todo es variable, ¿ya? Es variable y va a depender mucho de la forma en que nosotros también queramos hacer la perforación y la tronadura de este caserón. Que en algunos casos entonces se le da prioridad por aumentar la cantidad de subniveles y hacer perforaciones radiales más cortas, y en otros casos disminuir la cantidad de subniveles y hacer perforaciones radiales más largas, ya que abarquen más espacio y que tengan mayor longitud. Eh, una mayor, eh, una mayor longitud en términos de la extracción de este mineral que va a formar parte del caserón. ¿Por qué en algunos casos se le da prioridad a menos subniveles? Ya porque hay una tendencia a economizar con respecto a eso. ¿Ya? Si yo genero menos subniveles, la teoría dice que mi explotación debería salir más económica también. ¿Ya? Porque el hacer perforaciones horizontales, bueno, tanto perforación, tronadura, carga y transporte, sale más caro que hacer verticales o radiales, como son estas. ¿Mm? Entonces, por eso el hacer más subniveles me encarece más el método de explotación, pero cuando no tengo más alternativas, por ejemplo, que mi perforadora radial, la Simba, no alcance longitudes tan altas, en ese caso estoy obligado a hacer más subniveles también. ¿Qué pasa? Que a medida que también hacemos más subniveles, los diámetros de perforación deberían ser menores, ¿ya? Longitud más corta, diámetro menor entre 51 a 64 milímetros. ¿Ya? Esas son como 2 pulgadas y media, entre 2 pulgadas y 2 pulgadas y media aproximadamente. En cambio acá tenemos de 3 pulgadas hasta 4 pulgadas, más o menos. No, no, 3 pulgadas, 3 cuartos, por ahí. Ya, pero mucho más entonces el rango en términos productivos de lo que va a ser la perforación a medida que yo también reduzca la cantidad de subniveles. Entonces todo eso, que una vez ya realizando la tronadura, va a estar fragmentado, se va a ir depositando acá en la galería de zanja, y en la galería de zanja en la zona más baja que está aquí, que es donde la zanja prácticamente va a estar dejando el material. eh,
Y en esa galería de zanja entonces es hasta donde debiesen llegar o cercano a ellos los equipos de carguío para extraer este material que va a estar ahí posicionándose un poquito más adelante de la galería de zanja, ocupando parte de lo que va a ser esta estocada. ¿Ya? Este sector de acá se llaman las estocadas. Entonces yo espero que en sus maquetas, a quienes les toque trabajar con el sublevel stopping, esté presente eso. ¿Ya? Las estocadas, la galería de zanja, la zanja, los subniveles de perforación, el mineral, por supuesto, que forma parte de la beta, y el caserón que tienen hasta ese momento. ¿Ya? Todo eso entonces yo espero que esté ahí presente el día que ustedes realicen la exposición de sus trabajos. ¿Ya? Galería de transporte, de transporte principal. No, esta es la galería de producción. ¿Ya? Por donde se mueve el LHD es la galería de producción. ¿Ya? Y esa es la que conecta a través de estocadas con la galería de zanja y la zanja, que es donde está el mineral fragmentado ahí esperando que lo vayan a sacar. Entonces acá en esta imagen encontramos nosotros mucho de lo que son los desarrollos o labores principales o infraestructura principal, como también se le conoce, del método. ¿No? Entonces, ¿cuál es la infraestructura principal de un sublevel stopping? Del tradicional y bueno, y de la gran mayoría de las variantes también, van a ser la galería de zanja, ya se las mencioné, eso va a estar ahí, la galería de zanja. La galería de producción entonces va a ser eh, esta galería que va a estar acá. La galería de transporte principal, bueno, va a depender de si los camiones andan en el mismo nivel o si van a andar en zonas más bajas. Yo, de lo que conozco el método, sé que después del Jore Pass o de este pique, ahí deberían estar los camiones, ya recibiendo el material que se va a ir vaciando en los piques. Ya por eso la galería de transporte no estaría como correcto que la posicionáramos acá, ¿ya? Porque esa parece ser más una galería de producción que una galería de transporte, porque por ahí andan los LHD y también a través de las estocadas les permite llegar a lo que va a ser el material que va a estar estando ahí acumulado en la zanja. Entonces, galerías de perforación o subniveles de perforación también tienen que estar presentes. Estocada carguillo, zanja, caserón, ya, la zanja acá abajo entonces. El caserón va a ser todo esto que va a ir quedando vacío una vez que se realice la extracción de ese mineral. El undercut, vamos a ver que es una zona que se va a posicionar sobre la zanja, ¿ya? Sobre la zanja va a estar el undercut. Vamos a ver cuál es la función que cumple este undercut. Eh, por qué es importante que esté dentro del diseño. Y la rampa que va a estar aquí conectando todos los niveles. Las rampas son fundamentales en los métodos subterráneos, ¿ya? En la gran mayoría de los métodos subterráneos, bueno, a excepción del screen cage, diría yo, todos los demás funcionan y no podrían realizar la producción que tienen si no fuera por la rampa. ¿Mm? La rampa es fundamental entonces en los resultados que va a tener cada método y la productividad también y la movilidad que vamos a tener de nuestras máquinas dentro del método. Entonces la rampa es fundamental y tiene que estar presente en todas sus maquetas, ya porque a través de ella entonces vamos a poder nosotros conectar los diferentes niveles donde se esté realizando la explotación. En el caso del sublevel stopping, necesita una cara libre, ya el sublevel stopping tradicional, la cara libre la va a posicionar en la primera zona, con eh, la primera tajada mineral que va a salir, va a formar parte de la cara libre. eh,
La cara libre, vamos a volver un poco a la imagen anterior. La cara libre se tiene que realizar también la primera tronadura, ¿m? Del caserón. Se tiene que realizar también apoyada con lo que va a ser una chimenea. ¿Ya? En este caso, la chimenea entonces va a estar cumpliendo la función como del tiro de alivio de una galería o de un túnel. ¿Ya? El tiro de alivio de una galería o un túnel permite que haya una cara libre interna. En este caso, esa cara libre interna la va a estar proporcionando la chimenea. Entonces, con la chimenea vamos a poder nosotros realizar lo que va a ser la primera cara libre de nuestro método. Y con eso ya vamos a poder tener zonas hacia donde poder liberar la energía de las tajadas posteriores que se van a ir extrayendo y disparando a medida que vamos a ir avanzando con nuestro método. ¿Ya? Entonces, la cara libre también es súper importante dentro del solar stopping tradicional y bueno, de las variantes también vamos a ver que es importante. Entonces el undercut, ¿qué es lo que hace? El undercut básicamente sirve como eh, un soporte para evitar hacer más subniveles, ¿ya? O sea, disminuye un poco el costo de la explotación y al mismo tiempo va a estar soportando el esponjamiento, ¿ya? Va a estar soportando entonces en esta parte baja el esponjamiento. Es un corte entonces el undercut que se realiza sobre la zanja y bajo el caserón. Bueno, al final, eh, después el undercut va a formar parte del caserón, una vez que se extrae todo el mineral de esta zona de la veta. Pero mientras no se saque todo el material, el undercut va a cumplir la función de sostener un poco el esponjamiento que se va a ir generando acá, producto del material que va a salir volando en la astronauta. Y entonces el undercut es bien variado, podría tener un par de metros de altura, puede tener 3 o 4 metros también. ¿Ya? Todo va a depender de las dimensiones generales de la beta en la que estemos trabajando. Y entonces, en muchos casos se opta por realizar un undercut en vez de un nuevo subnivel de perforación. El undercut siempre tiene que ir un poco más adelantado junto con la zanja de lo que va a ser la zona de producción, que van a ser estas tajadas de mineral que van a ir saliendo eh, producto de las tronaduras grandes que se van a hacer en el caserón. Hay caserones que pueden llegar a tener hasta 80 metros de longitud. ¿Mm? 80 metros podría llegar a tener un caserón. Entonces ahí en esa zona, esa parte baja que se ve ahí como con una luz, bueno, ahí hay una persona que está alumbrando con un foco, ¿ya? Y esa persona no llega ni a la mitad de este portal que está ahí. Ese portal corresponde a lo que es, en términos productivos, conocido como la galería de zanja, ¿ya? La galería de zanja, entonces, que es la parte o la zona más baja del método, en la parte productiva, ¿ya? En la parte donde se está realizando todo lo que es perforación, tronadura y carguío material. La galería zanja es la zona más baja. Y si sacan la cuenta, supongamos que tenga 4 o 5 metros de altura este caserón puede llegar a tener unos 70 o 80 metros de alto. Y de ancho es variable, pero pueden llegar a ser 20 o 30 metros también, sin problemas, de ancho. Entonces los caserones son gigantes, gigantes los caserones y están eh, a mucha profundidad, pueden ser 400, 500, 600 metros, donde va a estar el caserón soportando todo ese esfuerzo vertical en el techo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y darle mucha importancia a todo lo que tiene relación con respecto a la geomecánica y la geotecnia de estas zonas que van a quedar libres, los caserones, ¿ya? Bueno,
son pocos los sublevel stopping que trabajan con caserones rellenos y que se hace efectivo eso antes del cierre de mina. Ya entonces a través de todo este proceso nosotros vamos a poder construir lo que va a ser el caserón y el caserón va a estar en función entonces del radio hidráulico que va a ser básicamente la presión que va a soportar el techo hasta llegar a un límite en que se va a comenzar a desprender material y puede generar un derrumbe mayor. ¿Ya? Todos esos conceptos que son más técnicos y más específicos como el radio hidráulico, ustedes los deberían ver más adelante en estabilidad del macizo rocoso, en un par de semestres más, yo creo aproximadamente. Entonces, su level stopping tradicional eh, se puede utilizar en cuerpos de sección transversal y irregular también. O sea, las vetas, en muchos casos nosotros las vemos como prácticamente un rectángulo, pero son súper irregulares. ¿Ya? Pueden partir con espesores de 10 metros, después bajar a 8 y después subir a 15. ¿Ya? Las vetas son súper irregulares. Y nosotros con la ingeniería entonces lo que vamos a hacer es seguir la zona mineralizada a través de la perforación y la tronadura. Ya nosotros vamos a delimitar entonces a través de esos trabajos lo que va a ser el cuerpo irregular. La distancia entre los subniveles es variante, eh, o sea, es variable, perdón, y puede llegar a tener hasta 30 metros, ¿ya? Un subnivel con otro. ¿Ya? En algunos casos 10, 15 o 20 metros también. Eh, pero eso hace entonces el que no supere los 30 metros que se tengan varios subniveles en la misma zona de trabajo, en la misma beta que se está explotando. Entonces aquí esta imagen es interesante porque incorpora algo que no hemos visto en la otra, ya quizás no es la imagen más como más didáctica o más dinámica, pero sí se logra ver acá lo que tiene relación con eh, la estocada, ya que por aquí es donde ingresan los LHD a extraer el mineral que va a quedar acá acumulándose en la zanja y saliendo un poquito de la galería zanja hacia la estocada. Entonces se ingresa ahí el LHD, extrae y a través del nivel de producción, entonces va a vaciar en un pique ese material que va a llegar acá abajo a la zona de transporte principal, que es donde se van a estar moviendo los camiones. En ese sector entonces eh, se va a estar transportando el mineral a la planta. El Barden va a variar entre 1 a 3 metros. El Barden acá es distinto al Barden que ustedes han visto en galerías. ¿Ya? Este Barden tiene relación con respecto a las tajadas por las que va a seguir el mineral. Miren, después cuando veamos el video en unos minutos más, yo les voy a explicar cómo se mide el Barden dentro de lo que va a ser el caserón y las tajadas de mineral que van a ir saliendo. ¿Ya? Porque aquí, a simple vista, y con esta perspectiva del método, con esta vista isométrica, no queda tan claro dónde está el Barden, pero después en el video les va a quedar mucho más claro la posición. Algunas variantes del sublevel stopping tenemos la LVH. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza esta variante? Bueno, que lo hace particular es que pueden llegar a tener perforaciones de 60 metros o más, ¿ya? Entre lo que va a ser el subnivel de perforación y el undercut con la galería zanja. ¿Ya? O sea, básicamente lo que se hace con un sublevel stopping LVH es disminuir subniveles, ¿ya? Subniveles internos sobre todo, que van a estar dentro de la beta, y desde ese subnivel entonces, a través de los tiros radiales, de estas perforaciones en abanico que se van a ir realizando, poder llegar a todo el máximo de la extensión de la beta. ¿Ya? De esa forma entonces, disminuyendo subniveles a través de las perforaciones largas o de longitudes extensas, va a trabajar el LVH.
Entonces ahí tenemos un perfil de cómo se va a comportar esta zona que va a eliminar entonces los subniveles internos o intermedios que hay entre los superiores y la zanja de recepción de mineral. Eso va a hacer que disminuya entonces el costo de producción, ¿ya? Porque al eliminar subniveles, como les dije antes, estamos disminuyendo lo que va a ser el costo de la producción completa de nuestro método. Si lo vemos en un perfil, el EVH entonces se comporta de esta forma. Hizo un level stopping tradicional de esta forma. Entonces ahí podemos eliminar fácilmente uno o dos subniveles cuando estamos trabajando con LVH. Por supuesto que el disminuir el costo de producción también tiene sus desventajas. Una de ellas va a ser que al nosotros perforar pozos que superan los 30 metros, las desviaciones crecen mucho más. ¿Sí? Y con la desviación en la perforación, también va a aumentar el número y el tamaño de bolones que se van a estar generando y produciendo acá la fragmentación de la roca. Entonces, en general, todos los sublevel stopping que trabajan con esta variante del LVH tienen muchos bolones incorporados o formando parte de lo que va a ser la fragmentación en las zonas de la zanja versus el sublevel stopping tradicional que disminuye mucho lo que va a ser la creación de bolones. ¿En qué repercute esto entonces? En que quizás están disminuyendo con el LVH temas relacionados con la perforación, pero con la tronadura van a aumentar porque van a tener que hacer tronaduras secundarias para disminuir el tamaño de esos bolones que se van a ir acumulando acá en esta zona. ¿Ya? El BCR, que es otra variante del sublevel stopping, se va a caracterizar por una producción distinta a los anteriores. ¿Qué quiere decir esto en temas más prácticos? El que tenga una producción distinta es que ya no vamos a estar aplicando lo que va a ser la perforación radial o un abanico, sino que vamos a tener perforación vertical, completamente vertical, y las tronaduras no se van a hacer hacia la cara libre que va a estar acá al frente, ¿m? Sino que se van a hacer hacia abajo las tronaduras. ¿Ya? Entonces la cara libre, en el caso del BCR, va a ser la misma zanja. ¿Ya? Eso se va entonces eh, considerar como la cara libre cuando estemos nosotros trabajando con el método BCR o esta variante del sublevel stopping. ¿Ya? De todas formas, necesitan un subnivel de perforación, por lo menos uno, donde se realicen los pozos verticales y en esos pozos entonces se va a estar aplicando la tronadura a través de cargas esféricas eh, que van a tener avances de aproximadamente unos 3 metros. ¿Ya? En este caso el Barden entonces va a estar delimitado por la salida de este explosivo y la fragmentación de esa roca eh, debería ser en tajadas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando de tajada? Ese material que va a salir volando es una tajada. Entonces esto que está marcado como más oscuro acá va a ser lo que está cargado con explosivo y por lo tanto lo que va a tener relación con el burden que se va a generar y los cortes que se van a estar realizando a través de esta variante de BCR. La dilución tiende a subir un poco más que en un suelo del stopping tradicional. ¿Ya? Suelo del stopping tradicional eh, o LVH tiene porcentaje de dilución entre 5 a 7%. En cambio acá el BCR tiene la tendencia a estar cercano al 10%. ¿Ya qué quiere decir esto? Que está más contaminado el mineral que sale con BCR que el que sale con suelo stopping tradicional o LVH. Recuperación menor al 80%.
Esa también es otra desventaja que presenta esta variante BCR, es que la recuperación tampoco es tan alta y por lo tanto eh, no va a permitir entonces que se pueda extraer mucha de la beta que está presente ahí en el sector. Entonces, el BCR lo vamos a tener en un perfil visto de esta forma. Vamos avanzando a poquito acá, cada 3 metros, porque en torno a eso está definido el Barden. Cada 3 metros vamos a ir generando las tronaduras y sacando entonces ese material que se va a disparar contra la zanja y la galería de zanja directamente. ¿Ya? Acá dice que no posee cara libre, pero al final de cuentas es porque la misma zanja funciona como una cara libre para el primer disparo que se va a hacer en este BCR. Ya, algunas ventajas, no todo puede ser desventaja, ¿cierto? Va a ser que tiene muchos puntos de extracción y que pueden estar en producción al mismo tiempo. Ya cada una de las estocadas entonces que nosotros estemos generando en esta extensión de la beta va a ser un nivel de producción que al mismo tiempo va a estar activo para que ingresen ahí los equipos a cargar el material y sacarlo. ¿Ya? Eh, entonces, en términos productivos, es bastante bueno. ¿Ya? Teniendo entonces todas las estocadas activas, por así decirlo, para que se pueda extraer el mineral de ahí, cargarlo y transportarlo de forma más rápida. Y a pesar de que la recuperación y la dilución es una desventaja, la ventaja que tiene este método es que no es necesario hacer una cara libre extra, porque la zanja va a funcionar como cara libre, y la cantidad de puntos de extracción que van a estar productivos al mismo tiempo lo hace más productivo que los Solar Stopping tradicional o las variantes LVH. Entonces este es el video que le había mencionado acá. Vamos a encontrar de manera más didáctica y va a ser provechoso también para la construcción de sus maquetas el que vean este video y otros que hay también en la red que explican cómo se da esta explotación mediante el sublevel stopping. Y acá este video muestra también cómo se hacen los caserones del sublevel stopping, caserones primarios y secundarios. Ya cuando forma parte de una misma beta todo el método, se van a estar haciendo entonces caserones primarios y secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a explotar uno, se va a extraer todo el mineral y se va a rellenar. Y eso va a formar parte del pilar que va a soportar los otros caserones que se van a ir creando entonces al costado de los pilares que ya están rellenos con estéril, según el contexto que tenemos en este video.
Ya miren acá entonces, este es un perfil de la explotación y aquí uno puede ver mejor en lo que se refiere al Barden de entre 1 a 3 metros que se tiene que dejar en este método. Ya, el Barden entonces van a ser las distancias que van a quedar entre las perforaciones radiales que va a tener el método, ya sea por su variante del LVH o tradicional o incluso, bueno, el BCR no porque tiene un Barden que va en la horizontal al BCR, en cambio este Barden es vertical. ¿Ya? El Barden va a ser entonces este espacio que va a quedar entre las filas de pozos perforados, eh, que acá tenemos que son, ¿ya? Pozos radiales en este caso, pozos verticales en el caso del BCR. Acá vemos también entonces la galería de producción, ¿eh? Galería de producción, estocadas de carguío y el Jorepas o el pique de producción, como lo conocemos también acá en Chile, donde se va a estar depositando el material que los camiones van a recepcionar en la parte baja, en la galería de transporte principal, para poder llevarlo a la planta. Ya, se me había olvidado mencionarles que el celular stopping también a veces funciona con cintas transportadoras, eh, y con otro sistema también de transporte, no solo con camiones, ¿ya? Así que en la parte baja del método puede que no siempre estén los camiones recibiendo el mineral, sino que puede estar la cinta transportadora o algún sistema también de recepción en que va a ir permitiendo este ascenso del mineral entonces como a través de un andamio o de un ascensor que va a permitir que llegue a la superficie, ¿ya? Pero en general es a través de camiones que se realiza ese traspaso desde los Jorepas a la zona de transporte principal. Ya jóvenes, así que bueno, espero que este material les ayude para construir sus videos, o sea, sus maquetas, perdón, a través de los videos para que puedan construir sus maquetas también con estos apuntes que yo les voy a estar dejando. Nos estaría faltando solo la parte teórica de lo que va a ser el, el block y panel caving, ¿ya? Para las maquetas y bueno, también ver algunos ejercicios que va a ser como el fuerte de la evaluación 2, eh, o sea, de la evaluación de la unidad 2 que es más práctica o que no es parte de lo que es la maqueta, ¿ya? Así que, bueno, chiquillos y chiquillas, estamos en contacto. Cuídense, que tengan una buena tarde y nos vemos y nos conectamos pronto. Ahí les voy a estar avisando cuando vamos a estar viendo los ejercicios también. Espero que su maqueta ya la tengan bien avanzada, casi lista para comenzar ya a presentarla a partir de la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Saludos. Chao, chao.